Buenos días. Acompáñame a orar para que Dios tome el control de este mensaje. Te invito a que cierres tus ojos, te pongas de pie y dejemos que Dios sea el que tome el total y absoluto control del mensaje y que hoy hable a tu corazón. Padre bendito, te damos tantas gracias por este momento que nos permites, de haber llegado a este lugar que está consagrado a ti, que está dedicado a ti, Señor, donde tú puedes hablar de manera libre, Señor, y donde tu palabra es obedecida. Te doy tantas gracias por los corazones que tú enviaste este día, y sé que tendrán una cita contigo, y sé que ellos vendrán y vienen tal vez con muchas necesidades que tú conoces. Tal vez su corazón está en un momento de desfallecer, de pruebas. Tal vez su corazón está lastimado, herido. Yo sé que lo vas a confortar y sé que lo estás confortando, Padre. Tal vez viene un corazón con el deseo de seguir siendo alentado, desafiado. Sé que también tú vas a salvar a él, Señor. Te rogamos que tú seas el que hable, que tu Espíritu Santo use al pastor y que tu palabra, Señor, sea la que se hable en todo momento en este lugar. Te lo pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? Para los que hoy trajeron cuaderno, pluma y obviamente la Biblia, vamos a anotar el título de la predicación del día de hoy. El título de la predicación es Conságrate a Dios. Conságrate a Dios. ¿Qué quiere decir? Dedica toda tu vida a Él. Dedícala. Recuerda que Él te creó, Él te hizo, Él te formó, y por Él y para Él estamos en este día, en este mundo. Amén. Es muy importante eso. Quiero que me acompañes a la segunda carta a Timoteo y vamos al capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Y vamos a retomar desde el versículo 19. Estamos viendo las figuras retóricas donde Pablo le está hablando justamente a Timoteo. Y habló primeramente por qué tenemos que ser soldados de Cristo, por qué debemos ser atletas, por qué debemos ser labradores, por qué hoy tenemos que aprender a ser instrumentos, utensilios de Dios. Es lo que vamos a aprender esta mañana. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Amén. Es una buena pregunta. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Amén. No, es bien eso que quede en tu corazón y que realmente sepas que se requieren requisitos que Dios ha demandado para que tú le puedas servir. Pero vamos a entender primeramente aquí en el versículo 19 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es muy interesante de cómo hoy, a través de esta carta, dice que el fundamento de Dios está firme. Todo lo que respecta a Dios es firme, es transparente, no es nada dudoso, no es confusión. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de amor. Y es bien importante eso, que tú te sientas pleno, te sientas seguro dónde estás caminando, dónde estás andando, cuál es realmente el propósito por el cual Dios te eligió a ti. Y no solamente a ti, tu matrimonio, tu familia. Hay un propósito divino por el cual estamos en este mundo. Y que tú tienes que conocer para que sepamos exactamente cómo dirigirnos o cómo dirigir o cómo hacer que llevemos a cabo justamente ese propósito de Dios en la vida de nosotros. Primeramente dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Él conoce a los que son suyos. Entonces la pregunta que yo haría esta mañana: ¿Dios te conoce? Y hablamos no solamente de un conocimiento intelectual. Él no sabe solamente que, o al menos no estemos enfocados en que Él sepa mi nombre, dónde vivo,
quién soy, dónde estoy, quién es mi esposa, mi esposo, mis hijos. A ese tipo de conocimiento no se está refiriendo justamente Pablo. Es un conocimiento que va mucho más y más profundo, que deberíamos hoy de vivir. Es un conocimiento vivencial. Entonces la pregunta es, ¿tú hoy estás viviendo a Cristo? ¿Estás viviendo a Dios en tu vida? ¿O qué te está deteniendo el no creer y vivir a Cristo en tu vida? Porque aquí dice que Dios conoce a los que son suyos. Entonces asegúrate que Dios te conoce y que vives una vida con Él de una manera íntima. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué mandó a Cristo? ¿Cuál fue el propósito? ¿Y qué espera Dios de mi vida? ¿Lo sabes? Y sobre eso hay que trabajar. Entonces, primeramente, Dios conoce a los que son suyos. Entonces, quiere decir que la fe descansa en Él. Mi fe descansa en Cristo. Mi fe es firme porque descansa en Dios. En un Dios real, en un Dios verdadero. El creador de todos los cielos, de la tierra, de lo visible y de lo que no se ve. Amén. Ese es mi Dios y ahí está puesta mi fe. Y toda fe que está puesta en Él requiere que tenga fruto. Una fe que no tiene fruto, una fe que no es obedecida, es una fe muerta en sí misma. ¿Cómo es? ¿Quién es el arquitecto de este edificio? Y no me estoy refiriendo a la construcción, me estoy refiriendo a la iglesia. Y entiéndase que la iglesia está constituida por piedras. Ya me dijo piedra, pastor. No, yo no te dije piedra, te lo dijo la palabra. Quiero que me acompañes a la primera carta de Pedro. Y dice en el capítulo 2, versículo 5, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, dice, vosotros también como piedras vivas. ¿Qué somos? Piedras vivas. ¿De qué está constituida la iglesia? Aquí voy a hacer un paréntesis. La iglesia no es el edificio. La iglesia son todos aquellos creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la piedra angular de la iglesia. Una piedra angular es donde realmente permite esta piedra angular que se unan todas las piedras, todo el edificio. Si tú quitas esta piedra angular, ¿qué le pasa al edificio? Se derrumba, se cae. Entonces ese fundamento de ese edificio, de esta iglesia, se llama Cristo, es Jesucristo. Y aquí entonces dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, somos piedras vivas. Y una piedra viva es aquella que realmente hoy es utilizable. Toda piedra viva es utilizable y conforma justamente todo el edificio, toda la iglesia. Entonces suena sumamente interesante. Dice que Dios conoce a los que son suyos y también regresamos nuevamente a Timoteo. Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, si yo sé que Dios me conoce a mí, yo tengo que estar apartado de toda iniquidad, de todo pecado. Porque Dios ya me escogió para Él ya me apartó para Él. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. ¿Cuántos santos hay aquí? Amén. Amén. ¿Qué significa santo? Apartado para Dios. Dios ya te apartó para Él. Eso te hace ser santo, apartado para Él. Entonces, todo santo está apartado de la iniquidad. Ya no peca, ya no practica el pecado. No quiere decir que somos seres humanos perfectos.
somos creyentes imperfectos, perdonados, pero que ya no practicamos el pecado. Es una gran diferencia. Antes tú y yo practicábamos el pecado, mentíamos con mucha facilidad, mucha gente adulteraba, fornicaba, mentía, engañaba, decía cosas que no eran correctas, sus 10 palabras que decía al día, 9 eran puras groserías, y todo ese tipo de situaciones. Antes así vivíamos todos, o la mayoría así vivíamos en delitos y pecados. Pero cuando llega Cristo a tu vida, Él te aparta para Él y comienza a ver entonces en ti un cambio, una transformación tal que te permite entonces parecerte más a ¿quién? A Cristo Jesús. Ese es la gran, el gran objetivo, propósito por el cual Dios nos eligió. Si tú me acompañas a Romanos capítulo 8, pues si vas a usar tu Biblia, venga. Romanos 8, 29, ¿qué dice? Romanos 8, 29 dice así. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te eligió? Para que fueses nuevamente como su Hijo Jesucristo, a su imagen y semejanza. Tenemos una gran diferencia ante los animales, ante las plantas, ante todo ser vivo. Así como las plantas tienen alma, los animales también tienen alma. También nosotros tenemos alma. Pero Dios nos creó no solamente con alma, sino con un cuerpo. Y no solamente con un alma y con un cuerpo. Dios nos creó con un espíritu. Quiere decir que somos seres tripartitas. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo es que Dios se comunica con sus hijos? A través del espíritu. Ese espíritu se desenvuelve. Vamos a verlo de esta manera. Haz de cuenta que ese regalo que eres tú, Dios te creó juntamente como un ser tripartita, y cuando tú no conocías de Dios, tu alma y tu cuerpo vivían como vivíamos, en pecado, fuera de la comunión con Dios, lejos de Dios, y no entender justamente quién era Dios. Pero cuando justamente llega Cristo a tu vida, el espíritu de nosotros se desenvuelve y se conecta de una manera milagrosa y sorprendente con el Espíritu Santo. Y si Dios quiere decirte algo, te va a buscar en el área espiritual, no en el alma, no en las emociones, no en los sentimientos, no en la inteligencia, no en la voluntad. Él te va a hablar a través de la parte espiritual. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya no somos más carnales, hoy somos espirituales. Entonces, si regresamos a esta parte de lo que dice Pablo a Timoteo, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Hoy tenemos un gran desafío, amados. Hoy tenemos un gran desafío, un gran reto, parecernos cada día más a Cristo, que nuestro círculo de pecado vaya ¿qué? Disminuyendo, y nuestra vida de santidad vaya creciendo, vaya aumentando. Ese es el desafío de todos los días. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice Pablo justamente a Filipenses. Él comenzó la buena obra, ¿en quién? En ti, en ti, en ti y en mí. Y Él está perfeccionando día con día. ¿A través de qué perfecciona Dios justamente tu vida espiritual? ¿A través de qué? No solamente es llegar donde estaba Cristo o que Cristo haya llegado donde estaba yo. Hoy que yo he nacido de nuevo, hoy que realmente he nacido de nuevo y que soy una nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas son hechas. ¿En quién? ¿En quién? En Cristo Jesús. Es la gran diferencia entre tenerlo y no tenerlo. Porque nuestro reto y desafío es parecernos cada día
más a Él. ¿Y qué creen que está pasando? ¿Qué creen que está sucediendo? Que la iglesia ha caído en un letargo, está adormilada. Hoy Dios te agenda a una persona a tu vida, te agenda en tu caminar a una persona necesitada de Él, y tú lo dejas que se vaya tal y como llegó a ti, solamente porque vino a cumplir ciertas cosas que tú estabas esperando. Llámese un vendedor, llámese un cliente, llámese un paciente. La gente se fue exactamente igual que como llegó a tu vida. Cuando Cristo o cuando Dios lo agendó justamente para que esa persona se fuera con Cristo en su corazón. Ahora bien, si realmente hoy somos creyentes en Cristo, somos seguidores de Cristo, y si me demanda la palabra ser santo, apartado para Él, quiere decir entonces que yo estoy reflejando en todo momento a Cristo. Donde Dios te puso. ¿Ustedes creen que existen las casualidades? ¿Ustedes creen que existen las coincidencias? Yo creo en las diosidencias. Y Dios te puso donde estás, justamente para cumplir su propósito Él. En esa escuela, en ese trabajo, en ese negocio, en esa empresa, en esa casa, con esa familia, en ese matrimonio. Dios está justamente ahí cumpliendo su propósito de Él en la vida tuya. Ahí la iglesia dice amén. Correcto. Es muy temprano para que duerman. Apenas estamos empezando. Apenas estamos empezando. Entonces, si Dios te puso en ese lugar donde, y con esa persona, y con esa familia, y con ese matrimonio, es porque justamente está haciendo su preciosa voluntad. Y tú eres parte de ese propósito de Él. Amén. Amén. Exacto. Amén. Bien, entonces la iglesia tiene un propósito. Aquí mismo en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, ¿cuál es el propósito de la iglesia? ¿Por qué Cristo está edificando su iglesia? ¿Sobre qué está edificando Cristo su iglesia? Porque quiero que sepas que es la iglesia de Cristo. No es tu iglesia, es la iglesia de Cristo y somos parte de Él. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y el cuerpo somos nosotros. Así tenemos que aprenderlo y lo tenemos que vivir. Somos todos, en esta diversidad de corazones, somos un solo cuerpo. Imagínate en Rusia, China, Alaska, Argentina, Perú, México, donde tú le pienses, ahí está el cuerpo de Cristo. Y nos vamos a encontrar con mucha gente que, teniendo tal vez otra nacionalidad, que todos seremos igual, ya no habrá judíos, ni gentiles, ni peruanos, ni mexicanos, todos seremos un solo cuerpo, una sola iglesia. Y vamos a podernos saludar y amar con alguien que a lo mejor nunca viste, pero nos va a unir el amor de Cristo. Y los que nos conocemos nos vamos a ver ya. Eso es lo más interesante. Que yo sé que muchos de ustedes estaremos juntos disfrutando la compañía de Cristo. Y nos vamos a conocer. Habrá una parte de nuestra memoria que seguramente va a quedar borrada, obvias razones, porque nuestra memoria tiene mucho todavía de la vieja vida, de la vieja naturaleza, y eso va a ser borrada. Pero habrá otra parte de nuestros recuerdos que van a permanecer ahí. Y seguramente muchos ahí nos veremos con el Señor. Amén. Muy bien. Entonces aquí la enseñanza que estaba dando Pablo justamente a Timoteo es que Dios, decíamos que la iglesia tiene un propósito, está fundamentada, si la iglesia es de Cristo, está fundamentada ¿en qué? Y si tú te vas a la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15,
Dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo se conduce la iglesia? Con verdad. ¿Cómo vive la iglesia? En verdad. ¿Cuál es hoy nuestro propósito como iglesia? Enseñar la verdad. Y esa verdad se llama Jesucristo. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces Dios creó ese camino para hablar a nosotros y ese mismo camino nos va a llevar justamente con Él. Qué precioso propósito y regalo hizo Dios, ¿no? El mismo camino por el cual Dios usa para hablarme a mí, para haber cambiado totalmente mi vida, es el mismo camino que me va a llevar justamente con Él. Amén. Y eso debería de mantenernos vivos, como piedras vivas, teniendo esa firme esperanza que en algún momento voy a ver a Cristo, voy a verlo ahora sí, tal y como es, y voy a ser yo como tal y como Él es, a su imagen y semejanza. Ahora bien, regresamos al capítulo 2 de la segunda carta a Timoteo, y dice nuevamente en el versículo 19, pero el fundamento de Dios es firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? ¿Cuál sello? Vamos a ir un poquito hacia el Antiguo Testamento. Acordemos que en el Antiguo Testamento había muchos animales, unos que servían para consumo personal y otros animales que estaban destinados para el sacrificio para Dios, ¿cierto? Como había muchos animales, muchos tenían animales, ¿cómo le hacían para identificarlos? Entonces se colocaba al animal las iniciales de la familia. Ponían al animal y con un fierro candente al rojo vivo, le ponían a la marca al animal y sabían entonces si un animal se perdía, sabían a qué familia pertenecía ese animal y se quitaban los problemas. Cuando aquí habla Pablo justamente de que teniendo este sello, todos tenemos un sello de parte de Dios. Todos estamos sellados. Y no estoy hablando de manera literal, sino de manera espiritual. Entonces quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y aquí Pablo ya había enseñado justamente esto a la iglesia de Éfeso. Quiero que me acompañes al capítulo 1, versículo 13 en adelante. Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces quiere decir que Cristo, cuando Él se fue, cuando Él ascendió al Padre, nos dejó con este sello, nos dejó apartados. Cuando de repente en algún momento de nuestra vida nos gustaba una prenda y no teníamos el total de la prenda, decíamos, te lo puedo apartar, y dábamos una parte del total del costo de la prenda, ¿cierto? Bueno, a lo mejor muchos ya ni siquiera lo hacen, pero bueno, en mis tiempos se usaba mucho el apartar. Me gusta esa camisa, se la puedo apartar, me gusta el pantalón, se lo puedo apartar, y dábamos una parte y regresábamos después por la prenda cuando ya teníamos todo completo. Cristo va a regresar nuevamente por lo que Él dejó apartado. Es importante que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá para ustedes otro como yo, el Espíritu Santo, el Consolador. Entonces, todos los que estamos apartados para Dios, tenemos ese sello, al Espíritu Santo. Y la pregunta es, ¿todos tienen el Espíritu Santo? Ahora sí ya despertaron. Ah, mira.
Qué bien, me gustó eso. ¿Todos tienen el Espíritu Santo? Wow, casi me metieron el agua. Muy bien. Y suena bonito cuando la verdad hay una sola voz, un solo sentido. Ese amén general se escucha muy padre. Sin embargo, del dicho al hecho, o sea, si tú dijiste con un rotundo amén, perfecto, ahora demuéstramelo. Ahora demuestra que realmente tienes el Espíritu Santo. Y quiero ver qué vida te está respaldando para que tú digas que realmente el Espíritu Santo está en tu vida. ¿Cómo te estás conduciendo? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Y aquí abrimos como un paréntesis, porque hay mucha gente que dice, pastor, yo soy bueno. Yo soy muy bueno. Yo soy un buen trabajador, un buen empleado, un buen ingeniero, un buen doctor, un buen abogado. Soy muy bueno. Ayuda a la gente. En casa no falta nada. Y cuando yo digo, aún esa gente buena se va al infierno, la gente se me queda viendo. ¿Por qué? Si soy bueno, pastor. Es que no se trata de obras. Y hay que entender que no se trata de ser bueno. Porque la salvación no se gana por ser bueno. No se gana por obras. Efesios, estamos en Efesios capítulo 2, aquí mismo, versículo 8. Efesios 2:8. Y seguramente lo tienes subrayado. Y dice ahí, porque por gracia, ¿qué dice ahí? ¿Por qué somos salvos? Por gracia. Y la gracia, la hemos aprendido muchas veces, es un regalo inmerecido. No hay nada que yo pueda hacer, no hay ningún mérito personal por parte mía donde yo pueda ser salvo o ganarme la salvación. Nada, nada. Solamente lo que se me demanda es creer, confiar. Y si yo creo y confío, entonces obedezco. Entonces la salvación no es por obras, sino para obras. Justamente lo que dijo Pablo aquí en Efesios y lo que dijo Santiago justamente en el capítulo 2, versículo 17. Ahí dice, muéstrame tu fe, porque una fe sin obras es una fe muerta en sí misma. Lo que pasa es que Santiago y Pablo estaban hablando con públicos totalmente diferentes. Pablo le está hablando a los inconversos. La salvación es por obras. Y Santiago dijo, si eres salvo, entonces muéstrame tu fe a través de tus obras. Entonces aquí cambia todo completamente, porque tú dices, ¿por qué eres bueno? ¿Por qué eres buen esposo, buena esposa? ¿Por qué eres buen papá? ¿Por qué eres buen empleado? ¿Por qué eres buen empresario? ¿Por qué? Porque soy bien bueno, pastor. Así me hizo Dios, re bueno. Pues no, no es así. Tú eres bueno para glorificar ¿a quién? A quien te creó y te dio vida, y te dio ese trabajo y esa vida. Y si tú aprendes a glorificar justamente a quien te dio la vida y por él estás aquí, entonces sí creo que las cosas buenas que estás haciendo tienen un sentido, tienen un fin. Glorificar a Cristo, reconocer quién es Cristo, honrar quién es a Cristo. Es la gran diferencia el día de hoy. Y entonces cambia completamente tu perspectiva. Porque si eres salvo, la misma fe te demanda tener buenas obras que glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Luego entonces, los que somos creyentes en Cristo hemos sido sellados a través del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo te guía, te dirige, te confronta, te alienta, te consuela, te fortalece, estamos viendo una vida completamente descansada en Él. Puedo tener muchos problemas. Puedo tener más problemas que los que tenía yo antes de conocer a Cristo. ¿Cuál es la diferencia? De que ahora mis problemas y mis cargas las lleva Él, yo no. No se les olvide la gloria del Señor. No eres tú, es Él.
Miren, si me acompañas a Mateo capítulo 11, Evangelio de Mateo capítulo 11. Jesús dio muchos mandatos o muchos mandamientos. Y el que vamos a leer es un mandamiento más que da Jesús. ¿Qué es un mandamiento? Es una orden. Y las órdenes no se discuten, no se cuestionan, porque son mandamientos. ¿Sí? Miren, ustedes conocen a los soldados. ¿Han visto a un soldado cuando es instruido o cuando el general o su jefe inmediato le da una orden? ¿Qué hace el soldado? ¿Saben lo que hace el soldado? Se cuadra. Porque es una señal de respeto a su superior. Todos somos soldados en Cristo, pues es lo que estamos aprendiendo, ¿cierto? Y estamos en servicio activo con Él, ¿cierto? Luego, entonces, si yo soy soldado, cuando Dios me manda algo, ¿qué tengo que hacer? Sí, Señor. Sí, Señor. Lo que usted mande y diga. No, así tal cual. Así como son nuestros hijos, cuando tú le mandas algo, haz esto. Sí, Señor. ¿Por qué se ríen? Pues porque todos queremos que nuestros hijos sean así. Pero si subes de nivel, ¿qué te dice Dios? Así como tú mandas a tus hijos que sean obedientes contigo, yo quiero que tú seas obediente conmigo. Allá no nos gustó. Que ellos sí sean, pero que yo no, Señor. No. Aquí todos somos parejos. Amén. Luego entonces, dice aquí el versículo 28. Estamos en el capítulo 11 de Mateo. Dice el versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es la gran diferencia. Cuando yo leí este versículo, algo pasó en mi vida que empecé a caminar de una manera más ligera, con menos cargas, y tenía tal vez los mismos o más problemas. ¿Por qué me sentía ligero? ¿Por qué me sentía sin cargas? Porque antes sí me sentía cargado, me sentía rebasado, me sentía frustrado, me sentía deprimido. Y cuando llega Cristo a mi vida, leo este versículo y de repente, de manera milagrosa, me siento completamente ligero. Y mis problemas no se acabaron, mis problemas no se terminaron. Pero Cristo comenzó a llevar mis propios problemas en Él. Y cuando tú comienzas a vivir una vida en Cristo, aun sabiendo que tienes problemas, vives una vida completamente en paz y tranquila. Sí tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer. Él no va a hacer aquello que te corresponde hacer a ti. Él va a hacer aquello que tú no puedes hacer. Son cosas completamente diferentes. Tenemos un Dios de imposibles. Tenemos un Dios de imposibles. Todo lo posible lo hacemos nosotros. Si tú quieres, tienes que respetar a tu esposo o a tu esposa, ¿quién lo hace? ¿Dios o tú? ¿Dios o tú? Si tienes que amar a tus hijos y mostrar ese amor, ¿quién lo hace? ¿Dios o tú? Si tienes que proveer a tus hijos, ¿quién lo hace? ¿Tú o Dios? Sí, sabemos que de Dios vienen todas las cosas, pero hay cosas que han sido comunicables de parte de Dios en nuestra vida, por eso tenemos que hacerlo nosotros. Él no va a venir a abrazar a mi esposa y decirle, ay, como que eres bien frío y bien sangrón, yo te voy a abrazar. No, eso lo hago yo. Si yo tengo que perdonar, así como Él me perdonó, yo tengo que perdonar. Entonces Dios va a hacer aquello que tú y yo no podamos hacer, porque es un Dios de imposibles. Y todo lo posible lo hacemos nosotros. ¿Quién tiene que dar resultados en la escuela? ¿Quién tiene que dar resultados en el trabajo? Nosotros. Entonces, sin dejar de hacer eso, hoy Dios sigue siendo un Dios de imposibles. Porque aparte Él me da la capacidad y la gracia para mis maestros o para mis jefes o para el vecino o para la iglesia.
Aquí llegué yo aquí por gracia. Tú llegaste aquí por gracia. Y si hoy tu vida ha cambiado, ha sido por gracia. Y si tienes salud es por gracia. Y aunque no tengas salud, pues siempre hecho de ser hijo de Él te prometió un cuerpo completamente glorificado cuando llegues a Él. Y mucha gente que tiene enfermedad crónica o terminal, termina con paz en su vida. Porque solamente Él puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué no le creemos a Él? ¿Por qué no creemos que Él da esa paz que sobrepasa todo entendimiento? ¿Y por qué seguimos quejándonos? ¿Y por qué seguimos viendo justamente el arrocito negro? Eso es parte de lo que estaba justamente Pablo enseñándole a Timoteo. Ahora bien, regresamos a nuestro segundo libro de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 20. Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí está hablando otra figura retórica, Pablo a Timoteo. Y está comparando nuestra vida cristiana con un instrumento o con un utensilio. ¿Para qué sirve un utensilio? Un tenedor, un cuchillo, una cuchara, un vaso. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para usarse. Si Dios te escogió, si Dios te perdonó, si Dios te limpió, ¿para qué lo hizo? Para hacer ese instrumento que Él quiere usar. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Es la gran diferencia. Cuando tú llegas a Cristo, hay algo que se quita de tus ojos espirituales que antes no te permitían ver. Y tú ves a través de los ojos de Dios un matrimonio diferente, un trabajo diferente, una familia diferente, una relación con tu prójimo diferente. Porque Dios empezó a quitar muchos velos. ¿O no es así? Miren, cuando dice aquí, pero en una casa grande, ¿a qué se refiere? Esta casa grande es la iglesia. Es tu iglesia. Solo hay una iglesia, solo hay un cuerpo de Cristo, pero hay iglesias locales y todas conforman una sola iglesia. Amén. Dice aquí, pero en una casa grande, en una iglesia, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Aquí la pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿de qué tipo de utensilio soy? ¿Qué utensilio hoy soy a los ojos de Dios? ¿Un utensilio de oro y plata o un utensilio o un instrumento de madera y de barro? Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Por supuesto que yo creo que la mayoría diría, yo quiero ser un instrumento honroso, que pueda yo realmente glorificar a Dios con lo que hoy yo puedo ser usado por Él. En el área donde tú estés, como papá, como esposo, como empleado, como vecino, como creyente, que realmente Dios pueda usarte para que Él se glorifique a través de ti. Pero dice que en toda iglesia hay dos tipos de instrumentos. Y aquí entonces tendremos que ser como muy honestos. Tenemos que ser como muy de verdad, decir, si soy hoy un instrumento de honra o soy un instrumento de deshonra. Mire, bajamos de nivel. Mucha gente piensa que el único servicio honroso es el predicar la palabra. Y no. En una iglesia hay una gran necesidad
que se debe de cubrir. Tanto de mantenerse limpia, ordenada, pintada, en construcción, todo se requiere un orden y se requiere entonces qué hacer. Y tan importante y tan honroso es aquel que lava los baños y limpia los baños como aquel que predica la palabra. El problema es cómo soy yo como instrumento del Señor. ¿En qué momento se me olvida que soy un instrumento de Dios? Si yo como papá no estoy haciendo un buen instrumento con Dios, porque no estoy tratando bien, no estoy dirigiendo bien, no estoy enseñando bien, lo que más me interesa que aprendan mis hijos, ¿estoy siendo un instrumento de oro y plata? Piénsenlo. Porque no solamente es dinero, no solamente las cosas materiales, esas son las cosas temporales que en algún momento nadie nos vamos a llevar. Todo lo que tú acumules en esta vida, no te vas a llevar nada. Nada. Pero los que creemos en Cristo, sin dejar de tener algo, porque Dios no está peleado que tengas casa, que tengas carro, que tengas un terreno, Dios no está peleado con eso, sino que realmente hoy estés haciendo las cosas eternas. Y el que no estés enseñando hoy la palabra a tus hijos, a tu esposa, o sea, si no lo estás haciendo, entonces la pregunta es ¿qué estás enseñando? ¿Qué será mejor? ¿Que mi hijo dependa de mí o que dependa de Dios? Digo, véalo de una manera práctica y lógica. ¿Cuánto tiempo le voy a dar a mi hijo? ¿Alguien me puede firmar y asegurar que va a vivir 10 años, 20 años, 30 años? ¿Alguien me puede decir? Digo, sí, puede haber orgullosos que digan, yo sí, pastor. Yo sí voy a vivir 100 años. ¿Qué dice Jesús? No tientes a Dios. Hoy estamos aquí por gracia. Si Dios decide que sea tu último día hoy, así creas o no creas, te vas a ir y se acabó todo. Tus sueños, tus propósitos, tus anhelos, tus objetivos se acabaron. Entonces la pregunta es, ¿yo debería enseñar a mi hijo a depender de mí o depender de Dios? Eso me da a mí ¿qué? Paz y tranquilidad. Porque conmigo y sin mí, mi hijo va a comer. Mi hijo va a tener donde vivir. Porque lo tiene a él. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo hoy como vasos o como instrumentos o como utensilios de honra? Dice nuevamente el versículo 20, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. El que tú no reconozcas a Cristo y todo lo que está haciendo Cristo en tu vida no está siendo honroso. Cuando a veces tú tratas más a una persona en el estacionamiento porque lo ves tal vez sin bañar, lo ves con ropa tal vez muy humilde y te dice que no te estaciones ahí, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu reacción? Cuando una persona, tú la ves inferior a ti, ¿cuál es entonces tu posición delante de Dios? Cuando no aprendamos hoy a reconocer lo que Dios está haciendo en nuestra vida, estamos siendo instrumentos de deshonra. ¿Cuánta gente no habla del pastor? Ay, no me gustó su predicación, ay, sí me dio sueño. O comienza a hablar de las espaldas del pastor o de su familia. O hablo del servidor. Ay, qué mal sirve esta persona. Yo no sé por qué lo puso el pastor. Yo si fuera el pastor lo corría. ¿Eso cómo se llama? Orgullo, arrogancia. Yo pregunto, ¿tú te sientes con la autoridad espiritual y moral de poder descalificar o calificar? Yo sé que eso lo hace el Señor. Tú y yo simplemente somos siervos. Y el único mandamás aquí es Cristo. Amén. Amén. Es importante eso, que lo aprendamos. Y cuando llegue entonces esa humildad a tu vida a través de Él, porque dice, aprended de mí que soy ¿qué?
¿Dónde quedó la mansedumbre? ¿Dónde quedó la humildad? La línea es bien delgada. Y yo creo que todos somos orgullosos de una o de otra manera. Hay gente que cultiva más el orgullo que otros. Hay alguien que ya está trabajando justamente más en su humildad. Y sí me queda claro. Pero no puede haber en una casa grande orgullo. Porque eso es contrario a lo que Cristo nos ha enseñado. Sed mansos y humildes de corazón. Aprended de mí, dice la palabra. Sigo leyendo, porque sí creo que hay verdaderos creyentes y sé que hay verdaderos vasos de honra, instrumentos de honra, sí lo creo. Así como hay ovejas, también hay cabritos. Eso es parte del... Así como hay trigo, también hay cizaña, lo dice el Señor. Y ya me imagino, ¿sería acaso, Señor? No me meto en situaciones personales. Dice el versículo 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de qué cosas? ¿De qué cosas? Ya estoy viendo si están haciendo su lista. No, está, ¡qué bueno! Pero vean lo que dice el versículo 17. Dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, de eso se refería Pablo. Hoy nos referimos que hay mucha gente que desvía a mucha gente de la verdad. Primero, porque no la conoce, o dos, porque es orgulloso y soberbio y piensa que no, que es más importante él que Cristo. Hay gente que sigue enseñando lo que no se debe de hacer. Hay gente que te enseña que la mentira es incorrecta. Hay gente que trata mal a su esposa y eso es, tú me estás enseñando algo que no debería de ser. Hay gente que enseña que a veces las deudas son impagables. Pero si son impagables porque tú no pagaste desde el principio y se fueron acumulando. A veces se piensa que el que tú pidas prestado es pecado. No, eso no es pecado. El pecado es no pagar lo que tú pediste prestado. Hay que entender lo que dice la palabra. Si no tienes para pagar, no pidas. Aquí hago un paréntesis. Muchas veces muchos hijos le piden prestado a los papás, cuando tenían que ser los papás siendo honrados. Es que mi papá pues tiene lana, pastor. ¿Y qué? Es de él. ¿Dónde trabajas tú? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Sí, señor, está bien. ¿No? ¿Ay, quién estaba dormido? Ah, cuando Dios habla. Ah, cuidado. Entonces tenemos que aprender esa parte. Cuidado a quién le pides prestado. ¿Para qué le pides prestado? ¿No es suficiente Dios en tu vida? No es malo pedir prestado. ¿Pero a quién? ¿A mis padres? ¿Que no deben ser honrados por mí? En lugar que ellos me honren a mí. Y lo peor, como son mis papás, nunca les pago. Porque mis papás nunca me dicen que les tengo que pagar. Entonces estás fomentando un pecado y te estás haciendo partícipe también de ese pecado. Es bien importante todo esto. Pero bueno, esa es otra predicación. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Primeramente, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, tienes que estar limpio, tienes que estar purificado, tienes que estarte santificando. ¿Cómo nos santificamos? ¿A través de qué nos limpiamos? Hablando espiritualmente, no me digan, todos los días me baño, pastor. No, esa es otra cosa.
¿Cómo te santificas? ¿Cómo es que te limpias espiritualmente? Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 15. Ya nos ganó el tiempo, pero bueno. Aguántenme 2 horas más, por favor. Juan, capítulo 15. Versículo 3. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he. ¿Cómo es que nos purificamos? ¿Cómo es que nos limpiamos? Por eso es importante leer la palabra de día y de noche. De día y de noche. Meditarás en ella, para que guardes y hagas conforme a lo que la Biblia dice que hay que hacer. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién quieren que le vaya bien? Pues tienes que entonces depender de Dios a través de la palabra. Una palabra leída, meditada, entendida y obedecida. Anótalo, por favor. O si no, escucha otra vez la predicación. Luego entonces dice que primero tienes que estar limpio. Te limpias a través de la palabra, te purificas a través de la palabra. Cuando Cristo oró por su iglesia al Padre, en el capítulo 17 del Evangelio de Juan, vamos al versículo 17 y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces Dios nos santifica, o yo me santifico a través de la palabra. Y tengo que leer la palabra entonces de día y de noche. Es lo que dice, es lo que dice el Señor. Y aquí mismo en el capítulo 17, ese capítulo es la oración del sumo sacerdote hacia la iglesia. En el versículo 19 dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Tu palabra es. Entonces nos tenemos que limpiar. Si ya antes yo quiero ser usado por el Señor, tengo que estar limpio, purificado. Y sí es cierto, además de leer la palabra, yo platiqué con el Señor, le pedí perdón por mis pecados. Señor, reconozco que he pecado contra ti. He sido mal esposo, o he sido un mal hombre, no estoy siendo obediente a tus mandatos, tengo malos pensamientos, perdóname, Señor, límpiame. Y si hay algún pecado no confesado, recuérdamelo para pedirte perdón. Hoy necesito que tú me hables a través de lo que yo voy a empezar a leer, Señor. Tus oraciones tienen que emigrar a ser una oración diferente. Señor, háblame a través de la palabra, de tu palabra, porque necesito ser santificado. ¿De dónde viene el consuelo? ¿De dónde viene el poder, la fuerza? De la palabra. ¿Cómo puedo llegar a amar más a Dios? Por la palabra. ¿Cómo puedo ser mejor esposo, mejor esposa? Por la palabra. Todo se fundamenta en la palabra. Una palabra leída, meditada, entendida y obedecida. Si no es así, vas a terminar frustrado. Porque vas a ver, leo todos los días, pastor, y no veo un cambio. ¿Cómo estás leyendo? ¿Cómo estás meditando? ¿Y qué estás aplicando? Entonces, primeramente tenemos que estar limpios. Regresamos nuevamente a Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Segundo requisito, ¿realmente te sientes un instrumento en las manos del Señor? ¿Quieres ser un instrumento en las manos del Señor? Porque no solamente es orar y leer la palabra, sino que yo tenga en claro que si yo fui elegido por Cristo es para que yo sea su servidor. ¿Sino para qué? ¿Él vino a qué? A servir, no a ser servido. Entonces, no hizo lo que tenía que hacer, no fue obediente de muerte de cruz, ¿no? Luego entonces, ¿por qué yo no aprendo a ser servidor de Él? Y aquí dice entonces, tengo que ser un instrumento para honra, santificado, útil.
útil. ¿A quién? No importa la edad que tengas, Llévatelo en tu corazón, no importa la edad que tengas, no importa el sexo que tengas, seas hombre o mujer, seas niño o adulto. Más bien, ¿cómo está tu corazón de servicio? Habrá cosas que no vas a poder servir. Y bien lo dijo Jesús a Pedro. Habrá momentos de tu vida que no vas a ir y te van a llevar ahí. Y cierto, sí pasa. Cuando de repente tenemos ya gente mayor en casa, ya los llevamos. Pero es que no quiero. No, vámonos, ¿cómo no? Y pues bueno, ahí van. Y ahí te esperas ahí. Y ahí están esperándose, ¿no? Y si quieres, si no, no te llevo. ¿Y qué hice? Pues parecía un modo de chiste, pero hay mucha gente que trata así a la gente mayor, empezando por sus padres. Pero cuando eran jóvenes y cuando tenían fuerzas, mamá, ¿te los puedo encargar que estén unos minutos? Unos minutos. Dieron las 3 y las 4 y las 5 y las 6. ¿No? Y ahí está la mamá. Shh. Ay, hijito, llegaste súper tarde. Ay, mamá, no aguantas nada. No aguantas, tú quédate con él. Llévatelo tú. Pero ya cuando la mamá y el papá no tienen las fuerzas suficientes, entonces ya me estorban, ya los hago a un lado. Eso es parte de lo que tenemos que aprender. Y si tienes que estar ahí, porque a veces de repente hay conflicto en esa parte. Cuando de repente la esposa, hoy tengo que ver a sus papás, otra vez, pues ni modo, pues sí. Si no nos atiende ella, ¿quién nos va a atender? Es bien bonito cuando tú te sientes atendido. Cuando la esposa va y dice, oye, ¿puedo visitar a tus papás porque creo que no tienen despensa, les puedo llevar? Ah, sí, claro, ve, llévate el carro. ¿Tienes para la despensa? Te doy. Oye, ¿qué crees? Me tengo que ver a mis papás. Otra vez. Oye, pero no tenía para... Ah, y aparte, ¿quieres que te dé? Pues claro. Porque también son tus papás. Es bien importante eso. Los papás de ella son mis papás. Mis papás son papás de ella. Somos una sola carne. ¿En qué momento estoy dejando de honrar a Dios como instrumento de Dios? Y si Dios me puso ahí, me tendrá que poner un corazón contento y decir, está bien, esposa, no te acompaño, pero ve y lo que se te ofrezca, dímelo, yo te apoyo. Y la mejor manera es decirle, yo aquí me quedo. Mujeres, pónganse vivas. Es lo importante que tenemos. Por eso justamente necesitamos a Cristo en nuestra vida. Si realmente queremos ser esos instrumentos útiles al Señor, dispuestos para toda buena obra, una buena actitud. Tú puedes ayudar a alguien con una pésima actitud aunque lo hayas ayudado. Oye, ¿me puedes servir? ¿Qué más hago? ¿Tengo opción? No, ¿verdad? Oye, ¿me pasas la sal? ¿Para quién es la sal? ¿Para ti o para mí? Si es para ti, pues tú para ti. No, es que yo estoy comiendo también. ¿De quién es la casa? ¿A nombre de quién está? ¿Perdón? ¿De quién? Ah, pues mi casa. Tú aquí estás, pues, de invitada. ¿Es así? Hay muchas cosas que tenemos que aprender hoy en día. Tenemos que aprender muchas cosas hoy en Cristo. Amén. Porque entonces vamos a vivir, si no lo hacemos de esa manera, vamos a vivir vidas ciegas. Y vamos a hacer que nuestros hijos sean ciegos. Y cuando tengan una edad para ser responsables, yo los cegué. Yo les maté justamente ese espíritu de ser responsables. ¿Quién quiere ser útil al Señor? Amén. Con la mejor actitud. Dispuestos para toda buena obra. Amén. Yo espero que Dios haya hablado a tu corazón, como habló al mío. Y de aquí para adelante, a seguir buscando al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Y que Dios siga haciendo su obra en ustedes. Amén. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos.
Se vale abrazarse. Se vale abrazarse. Señor, te damos tantas gracias por esta palabra que hoy recibimos de ti, mi Dios. Yo sé, mi Dios, que hoy hablaste a mi corazón y hay cosas que a lo mejor he dejado de hacer, he dejado de pensar o pensaba de manera equivocada, mi Dios. Gracias por abrir mi entendimiento. Gracias porque has puesto luz hoy en mi corazón. Yo creo que como hijo tuyo tengo que ser digno de confianza. Como hijo tuyo soy digno de que alguien me siga, mi Dios, o que la gente me siga. Porque hoy te reflejo a ti. Tal vez he pecado en muchas ocasiones creyendo que tengo toda la verdad y no es así. Es mi orgullo en mí, Señor, perdóname. Ruego que tú sigas obrando en cada corazón, en cada familia, en cada varón, en cada mujer, en cada joven. La enseñanza fue clara. Si realmente quiero ser un instrumento de honra, tengo que primeramente estar limpio delante de ti. 2, tengo que dejarme santificar a través de tu palabra. 3, tengo que ser un instrumento útil a ti, Señor, en todo lo que tú me mandes. Donde haya necesidad, yo ahí estaré, Señor, para cubrir esa necesidad. En mi casa, en mi familia, en mi iglesia. Y con la mejor actitud, dispuesto para toda buena obra que te glorifique, que te honre a ti, mi Dios. Gracias por tu palabra esta mañana, gracias, me la llevo realmente en mi corazón y anhelo que dé fruto al 101%. Tu iglesia ha sido sembrada, mi Dios. Su corazón ha sido sembrado con buena semilla, que es tu palabra. Anhelamos ser buena tierra, donde aprendamos a tener un corazón bueno, recto, retenedores de tu palabra y con un espíritu de perseverancia, de siempre buscarte a ti. Bendice, Padre, a cada corazón, bendice a cada familia y que nos volvamos personas creyentes, familias cristocéntricas, que tú seas el centro de nuestra vida, mi Dios. Tal vez no tengo la fe que tú me demandas, tal vez no creo, tal vez hay cosas que me están impidiendo realmente seguirte, verte a ti, Señor. Oro por esos corazones porque tú te sigas manifestando con poder en cada uno de ellos. Y los que hoy creen, aviva ese fuego dentro de sus vidas. Te lo pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios bendiga a su semana, amados.